Ahora mismo, algo acaba de girar hacia la Tierra. No se desvió, no fue por accidente. Cambió su rumbo deliberadamente y apuntó directo hacia nosotros. Hace 3 días, el objeto llamado 3IAT ejecutó una maniobra que debería haber sido imposible. Un cambio de más de 20 grados en cuestión de horas. En las salas de control de todo el planeta, las tazas quedaron suspendidas en el aire. Las voces se apagaron y las pantallas parpadearon con los mismos números repetidos. El objeto se había movido, y no para alejarse, directo hacia nosotros. Esto no es un cometa. Esto no es basura espacial. Esto es intención envuelta en maquinaria. Y la sincronización, 72 horas después de que intentamos comunicarnos con él, no parece una coincidencia. Parece una respuesta. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente aterrador. Hemos estado observando el espacio por más de un siglo. Hemos catalogado millones de objetos, asteroides, cometas, escombros. Todos siguen trayectorias predecibles, esclavos de la gravedad y el momento. Giran, se agrietan, se desvanecen. Obedecen las leyes de la física como todo en nuestro universo. 3 octavas. Las no solo rompe esas reglas, las reescribe por completo. Así que esta noche repasaremos las pruebas, las señales y los 4 escenarios aterradores sobre los que los especialistas discuten en este momento. Examinaremos la tecnología que no debería existir, los mensajes que hielan a los criptógrafos hasta la médula y las preparaciones que se realizan en búnkeres de todo el mundo. Porque lo que ocurra en los próximos 42 días decidirá si la humanidad entra en un nuevo capítulo o si se encuentra al borde de algo mucho más oscuro. 1 de julio de 2024. Observatorio de Monte Palomar. Un estudio rutinario del cielo detectó un débil punto en movimiento contra el campo estelar. A primera vista, parecía cualquier otro visitante interestelar, una mota distante derivando en el espacio. Pero algo estaba mal con su curva de luz. Cuando los objetos giran en el espacio, reflejan la luz solar en ángulos cambiantes, creando una firma intermitente que nos dice su forma y rotación. Los objetos naturales muestran la danza caótica de un giro descontrolado. En cambio, los observadores vieron algo que les hizo revisar sus instrumentos 2 veces. Una curva de brillo perfectamente estable. Estaba rotando como un reloj, anotó un astrónomo. Exactamente 3,7 horas, sin variación, sin oscilación, como si alguien hubiera construido un giróscopo del tamaño de un rascacielos. Los observatorios globales se fijaron en él en cuestión de horas. El sucesor de Arecibo, el Very Large Array en Nuevo México y el Square Kilometre Array en Australia, giraron para estudiar a este recién llegado. Lo que encontraron desafió todos los modelos de objetos espaciales naturales. El análisis espectral reveló una composición superficial que parecía un manifiesto de ingeniería, aleaciones de níquel y hierro en proporciones precisas, trazas de elementos de tierras raras dispuestas en patrones que no ocurren de forma natural y una reflectividad tan uniforme que sugería mantenimiento activo de la superficie. Un metalurgista del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA lo expresó sin rodeos. No estamos viendo una roca que ha estado vagando por el espacio durante millones de años. Estamos viendo algo que fue fabricado recientemente. Luego llegó la firma electromagnética. La mayoría de los objetos espaciales son electromagnéticamente silenciosos, rocas frías que reflejan la luz solar. Pero 3I Atlas vibraba con actividad. Los radiotelescopios detectaron patrones organizados en sus emisiones, secuencias matemáticas, números primos, sistemas de conteo binario, el tipo de información estructurada que grita inteligencia artificial.
Durante meses, los equipos de respuesta intentaron contestar. Enviaron de vuelta primos, secuencias simples, patrones destinados a tender un puente entre mentes, matemáticas básicas, el lenguaje universal. Hola, nosotros también sabemos contar. La respuesta llegó lentamente. Pequeños cambios de fase, variaciones deliberadas de frecuencia, como alguien aprendiendo nuestro dialecto y probando nuestra comprensión. Respuestas sutiles, hasta que dejaron de serlo. El 15 de septiembre lo cambió todo. Un turno nocturno en el Atacama Large Millimeter Array detectó que 3I Atlas se activaba de repente. No eran los intercambios matemáticos suaves a los que se habían acostumbrado, sino un estallido de datos tan complejo que 3 supercomputadoras trabajando en paralelo apenas pudieron decodificar su estructura. Lo que emergió fue sobrecogedor. Un mapa estelar tridimensional, renderizado en matemáticas puras. No pictogramas toscos, sino coordenadas astronómicas precisas que mostraban sistemas estelares cercanos tal como aparecían hace 40.000 años. Una perspectiva temporal que requeriría milenios de observación cuidadosa para construir. Era como recibir un sistema de coordenadas GPS cósmico, explicó un investigador a la sesión de emergencia de la Unión Astronómica Internacional. Pero dentro del mapa estelar había algo que nos heló la sangre, un desglose detallado de un sistema a 12,3 años luz de distancia. Una estrella enana roja con 3 planetas. El mundo interior estaba marcado con símbolos que los algoritmos de traducción identificaron como ingenierizado o construido, un planeta artificial o completamente terraformado. El detalle verdaderamente escalofriante era cómo aparecía nuestro propio sistema solar en su mapa. La Tierra estaba claramente marcada, rodeada de datos orbitales precisos de cada satélite que habíamos lanzado. Conocían nuestra tecnología, nuestras capacidades, nuestra posición exacta en el espacio. Y junto a las coordenadas de la Tierra había un único símbolo que hizo perder el sueño a los criptógrafos de todo el mundo. Una designación que se traducía de la forma más cercana como objetivo o blanco. 3 equipos independientes de análisis lingüístico llegaron a la misma conclusión. No era una etiqueta casual. En el contexto de la estructura del mensaje, se leía como un parámetro de misión. En cuestión de horas de descifrar esta revelación, se activaron protocolos de emergencia en múltiples agencias espaciales. La Agencia Espacial Europea retiró discretamente a la tripulación de una sonda marciana en preparación previa al lanzamiento. La NASA pospuso una demostración planificada de minería de asteroides. El programa espacial chino entró en un apagón completo de comunicaciones, porque 3 días después de que ese mensaje se descodificó por completo, 3I Atlas se movió. 18 de septiembre, 14:23 UTC. El complejo de comunicaciones de espacio profundo de Goldstone, en California, detectó las primeras lecturas anómalas. La actividad electromagnética alrededor de 3 segundos después de la llegada de la ambulancia se disparó más allá de todo lo que habían medido antes. Descargas de plasma se ondulaban sobre su casco en patrones geométricos perfectos. No actividad caótica tipo llamaradas solares, sino secuencias cronometradas con precisión que parecían inquietantemente un patrón de encendido de motor. Un físico del plasma, consultor de la red del espacio profundo, observó las lecturas con creciente asombro. La densidad energética era descomunal. Este objeto, de aproximadamente 6 manzanas de tamaño, generaba niveles de potencia equivalentes a una pequeña estrella, y lo hacía con precisión quirúrgica. Durante 2 horas y 17 minutos, los pulsos de energía continuaron. Cada estallido duró exactamente 1,3 segundos,
con intervalos de 4,7 segundos entre ellos. La precisión matemática era inhumana, literalmente. Cuando la secuencia terminó, las estaciones de seguimiento de todo el mundo informaron lo imposible. 3 Izas había cambiado de rumbo en 23,4 grados. No gradualmente, no siguiendo ninguna mecánica de trayectoria conocida, sino en una sola maniobra controlada que violaba cada principio de la dinámica orbital. Para ponerlo en perspectiva, cuando queremos cambiar la trayectoria de una nave espacial, incluso unos pocos grados, requiere meses de planificación, cálculos de encendido precisos y un gasto enorme de combustible. La física de la conservación del momento significa que no puedes girar en el espacio sin empujar contra algo. 3.2 y IATLAS, de alguna manera, había alterado su trayectoria por el espacio sin propelente visible, sin masa de reacción y sin generar la firma térmica que debería acompañar tal liberación de energía. Es como ver a alguien reescribir las leyes de la física en tiempo real, dijo un ingeniero de propulsión de SpaceX. Nuestra mejor suposición es que están manipulando el propio espacio-tiempo, esencialmente haciendo que el espacio fluya en la dirección en que quieren viajar. Los nuevos cálculos de trayectoria eran aún más inquietantes que el método. 3 y Atlas estaba ahora en curso de intercepción directa con la órbita terrestre. Llegada proyectada, 31 de octubre de 2025 a las 23 horas 17 minutos UTC. Distancia de aproximación, 384.000 kilómetros, exactamente la distancia media a nuestra Luna. La precisión era desconcertante. No era un simple sobrevuelo, ni una maniobra de asistencia gravitatoria. Era una cita programada, calculada al minuto. Cuando se confirmó el cambio de rumbo, la respuesta fue rápida y cuidadosamente orquestada. Públicamente, las agencias espaciales mantuvieron la calma. Los comunicados de prensa hablaban de interesantes fenómenos interestelares y de observación científica en curso, lenguaje diplomático estándar diseñado para evitar el pánico. En privado, la comunidad espacial mundial entró en modo de crisis. En menos de 12 horas, la tripulación de la Estación Espacial Internacional recibió órdenes rutinarias de mantenimiento que requerían apagar sistemas no esenciales y prepararse para posibles cortes de comunicación. 3 redes satelitales distintas cambiaron discretamente a órbitas alternativas. Una misión comercial planeada a la Luna se retrasó indefinidamente por complicaciones técnicas, pero la verdadera acción ocurría en lugares que el público nunca ve. Instalaciones subterráneas construidas durante la Guerra Fría y ampliadas en las décadas posteriores cobraron vida de repente. El complejo de Cheyenne Mountain, en Colorado, que llevaba años funcionando con personal mínimo, estuvo totalmente operativo en 72 horas. Instalaciones similares en Rusia, China y la Unión Europea mostraron una actividad electromagnética sin precedentes a medida que sus redes de comunicaciones entraban en línea. Fuentes del estamento de defensa, hablando bajo condición de anonimato, revelaron un patrón de preparación que sugería que esto no era del todo inesperado. Hay archivos, confió un analista del Pentágono, que se remontan a décadas atrás. Objetos que no se comportaban como fenómenos naturales, trayectorias que sugerían inteligencia. La mayoría fueron descartados como errores de sensores o clasificados como globos meteorológicos, pero algunas personas siguieron observando. Algunas personas guardaron registros. La implicación era escalofriante. ¿Había visitado 3I Atlas antes? ¿Había otros objetos, otros encuentros cuidadosamente ocultos al conocimiento público?
Historiadores comenzaron a revisar archivos con nuevos ojos, luces extrañas reportadas por marinos en el siglo XVIII, fenómenos atmosféricos inexplicables registrados por astrónomos tempranos, mitos y leyendas de civilizaciones antiguas que hablaban de dioses del cielo y visitantes estelares. Surgían patrones difíciles de descartar como coincidencia. Mientras tanto, los radiotelescopios del mundo recibieron nuevas prioridades operativas. En lugar de buscar púlsares distantes o mapear la radiación de fondo cósmica, se les asignó la tarea de vigilar continuamente A3 y Atlas y el espacio circundante. Porque, a medida que se acercaba octubre, se hizo evidente que 3 y Atlas no viajaba solo. Imagina una máquina del tamaño de 6 manzanas de ciudad, su superficie continua como un solo trozo de metal cultivado, sin remaches, sin juntas, sin escotillas ni puertos de acoplamiento. El radar revela un objeto que parece haber sido fabricado como una estructura continua, imposible con cualquier tecnología que entendamos. Cuando 3 segundo Atlas se mueve, no hay sistema de propulsión visible, ni cohetes químicos, ni propulsores iónicos, ni motores nucleares de pulso. Su método de locomoción desafía nuestra comprensión de cómo se desplazan los objetos en el espacio. No empuja contra nada, explica un ingeniero. La propulsión tradicional funciona expulsando masa en una dirección para crear momento en la otra. La tercera ley de Newton: para cada acción, una reacción igual y opuesta. Pero 3IAT parece manipular la propia estructura del espacio. La eficiencia energética es lo que verdaderamente aterroriza a los ingenieros. Nuestras naves más avanzadas convierten menos del 5% de su combustible en propulsión útil. El resto se pierde en calor, luz y residuos. 3I Atlas realizó su enorme corrección de rumbo, mientras irradiaba virtualmente ningún calor residual. Opera con una eficiencia termodinámica que roza el 100%, algo que, según nuestra física, es imposible. Pero quizás lo más inquietante es lo que han revelado las observaciones de campo profundo sobre sus materiales de construcción. El análisis espectrográfico sugiere que el casco contiene isótopos que no ocurren de manera natural en nuestro sistema solar, elementos con estructuras atómicas que requerirían nucleosíntesis estelar controlada para producirlos. Están usando los núcleos de las estrellas como fundiciones, anotó un astrónomo, aún luchando por creer los datos. Esto no es solo tecnología avanzada, es tecnología de una civilización que trata la ingeniería estelar como manufactura rutinaria. Las implicaciones se extienden como ondas en un estanque. Si 3/8 representa tecnología estándar para sus constructores, ¿cómo deben ser sus ciudades, sus flotas, sus armas? Para cada ingeniero humano estudiando los datos, un pensamiento resuena. Si esto es solo su sonda, ¿de qué serán capaces los constructores? Pero 3 no viaja solo. El 3 de octubre llegó un descubrimiento que destrozó cualquier esperanza de que esto fuera un incidente aislado. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo comenzaron a detectar objetos secundarios, más pequeños, pero siguiendo trayectorias inquietantemente similares hacia nuestro sistema solar. El primero fue designado Objeto B, detectado por el telescopio espacial Hubble al pasar la órbita de Júpiter. Aproximadamente la mitad del tamaño de 3I Atlas, mostraba las mismas características de propulsión imposible, el mismo casco continuo, la misma firma electromagnética que gritaba inteligencia artificial. Luego llegó el objeto C, captado por el telescopio James Webb, mientras realizaba lo que parecía un reconocimiento metódico de los anillos de Saturno. Pasó 18 horas analizando algo en las partículas de hielo antes de seguir adelante. Un comportamiento de estudio detallado que el objeto D
emergió desde detrás de Marte el 7 de octubre, moviéndose en un patrón espiral que le permitía escanear ambas lunas marcianas en detalle. A diferencia de los demás, este transmitía ocasionalmente señales de corto alcance hacia el espacio profundo, como si informara de sus hallazgos a algún mando lejano. Para el 10 de octubre, 7 objetos distintos habían sido catalogados, todos convergiendo en la órbita terrestre, con una precisión matemática que descartaba la coincidencia. Pero sus patrones de comportamiento revelaban un nivel de coordinación inquietante que iba más allá de la simple navegación. Mantenían un espaciamiento de formación perfecto, exactamente 4,7 millones de kilómetros entre sí, dispuestos en un patrón que los especialistas en radar militar reconocieron con creciente pavor. Una formación de escolta clásica usada por flotas navales a lo largo de la historia humana. Alguien en algún lugar ha estudiado nuestras tácticas y las está aplicando a escala cósmica. No es solo una flota, susurró un analista durante una sesión informativa clasificada del Pentágono. Es una flota que entiende la doctrina militar. Nos han estado observando pelear guerras durante siglos, pero los objetos escolta revelaban algo aún más perturbador que su disposición militar. Cada nave era fundamentalmente distinta, no solo en tamaño, sino en filosofía básica de diseño. El análisis espectroscópico reveló materiales de casco sin elementos comunes entre las naves, firmas energéticas que sugerían fuentes de poder completamente diferentes y métodos de propulsión que violaban cada uno las leyes de la física a su manera. El objeto B parecía hecho de estructuras cristalinas que no deberían mantener cohesión en el vacío espacial. El objeto C mostraba evidencia de superficies metálicas vivas que se desplazaban y adaptaban como tejido orgánico. El objeto D no generaba ninguna firma energética detectable, moviéndose por el espacio en silencio termodinámico, como si existiera parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. No estamos viendo naves de un solo mundo, concluyó un xenoarqueólogo consultor del Yanzi. Estamos viendo una coalición, múltiples civilizaciones, cada una representando trayectorias evolutivas completamente distintas, trabajando juntas en esta expedición. Las implicaciones eran asombrosas, si eran ciertas. Esto no era un primer contacto con una especie alienígena, sino con toda una confederación galáctica. La Tierra no solo había atraído atención, había sido seleccionada para una intervención coordinada por seres que representaban potencialmente docenas de sistemas estelares a lo largo de cientos de años luz. Los radiotelescopios detectaron un constante tráfico cruzado entre los objetos, flujos complejos de datos en lenguajes matemáticos tan sofisticados que nuestras mejores computadoras cuánticas ni siquiera podían identificar las estructuras lógicas subyacentes. Fuera lo que fuese que discutían, estaban compartiendo cantidades colosales de información, coordinando estrategias, preparándose para escenarios que requerían cooperación sin precedentes entre civilizaciones separadas por el vacío del espacio. Los patrones de comunicación sugerían algo aún más inquietante. Estaban adaptando su enfoque basándose en observaciones del comportamiento humano. Las frecuencias de señal cambiaban después de grandes emisiones noticiosas. Los patrones de formación se ajustaban tras ejercicios militares. No solo venían a la Tierra, nos estaban estudiando activamente, modificando sus planes según recopilaban inteligencia en tiempo real. Los observatorios terrestres notaron el fenómeno más perturbador de todos. Los objetos escolta desaparecían ocasionalmente de los sensores por completo, para reaparecer horas después en posiciones totalmente diferentes. No se movían más rápido que la luz. Las distorsiones relativistas serían detectables. Simplemente desaparecían de un lugar y se materializaban en otro, como si la distancia pudiera negociarse en lugar de recorrerse.
La primera desaparición duró 3 minutos. El objeto F desapareció detrás de Venus y reapareció cerca de la Luna, habiendo cruzado 25 millones de kilómetros de espacio en menos tiempo del que se tarda en preparar un café. Cuando se rematerializó, estaba orientado de otro modo, lo que sugería que había rotado durante el tránsito por el atajo dimensional que hubiera usado. Si 3 representaba tecnología siglos por delante de la humanidad, sus escoltas sugerían capacidades que trascendían nuestra comprensión de la realidad misma. Plegamiento del espacio, manipulación dimensional, tecnologías que trataban las constantes fundamentales de la física como meras sugerencias. La respuesta determinaría si el 31 de octubre marcaría la graduación de la humanidad a la ciudadanía galáctica o nuestro juicio final antes de la extinción. Subscribe now for instant updates on 3i/Atlas and other incredible space discoveries.